Indudablemente la migración. Le he propuesto al presidente de México, López Obrador, que en México hagamos una conferencia latinoamericana y del Caribe sobre migración. La migración tiene como causa también, así no lo veamos explícitamente, la crisis climática. Es que si los pueblos se quedan sin agua y sin comida, van al norte, van hacia donde está el agua. Y eso lo vemos en Europa y eso lo vemos en Estados Unidos, y la respuesta no son las ametralladoras y los muros y los campos de concentración, la barbarie de nuevo de 1933, pero a escala planetaria. Hay que hacer un tratado ordenado de migraciones. Y los latinoamericanos nos tenemos que unificar alrededor de este tema. Las drogas. Lo dijo el presidente de Chile. Las organizaciones que se empoderaron a partir de una política errada de Nixon y que durante medio siglo ha demostrado su rotundo fracaso. 1 millón de latinoamericanos muertos, millones de norteamericanos negros apresados, una nueva enfermedad de las drogas como el fentanilo que mata 100,000 al año en los Estados Unidos, cuando solo morían 3,000 por combinar clandestinamente la cocaína y ninguno por marihuana, o hace que la política mundial de drogas tenga que cambiar para que en América Latina no haya más violencia, ni desestabilización democrática, ni muertos. Esa conferencia, para pasar a una propuesta mundial desde Latinoamérica, de descriminalización, pero de la posibilidad de llegar a consumo cero en drogas a partir de la educación y la prevención, como otros pueblos del mundo lo han demostrado, creo que es un escenario en el que nos tenemos que juntar si no queremos que la muerte siga acabando con pueblos y democracias. 3, el abastecimiento alimentario. Si el hambre está en nuestras tierras, si va a crecer, saquemos alimentos de ser mercancías. Construyamos un sistema de abastecimiento alimentario que llegue allí donde está el hambre. ¿Quién va a decir que América Latina no tiene un potencial de producción alimenticia? Porque entonces hay muertos de hambre en nuestras tierras. ¿Tenemos que esperar que el mercado mundial libre lleve el alimento al pobre? Nosotros sabemos que eso no va a pasar. Allá los supermercados de Colombia están llenos de alimentos, pero la gente se está muriendo de hambre en La Guajira. El maíz de América, el eje fundador de las economías precolombinas, la soya, los fertilizantes, los instrumentos estratégicos de la producción alimenticia y la nutrición deberían ser parte de un esfuerzo latinoamericano que garantizara que fuera del mercado productos de alimentos y nutrientes producidos en nuestras tierras pudieran llegar a la gente que no puede comprarlos. 4, el sistema interamericano de derechos humanos. Yo soy presidente gracias a ese sistema. Un grupo de liberales, y eran liberales, presidentes por allá en los 70s, construyó el Tratado Americano de Derechos Humanos, la Convención. A partir de ese tratado lo que vinieron fueron dictaduras y guerras revolucionarias por la muerte y el asesinato en el fondo de Salvador Allende. 30 años pasaron y volvió el intento de construir una democracia. ¿Por qué no fortalecemos el sistema interamericano de derechos humanos? De esa carta de derechos liberales que hay que mantener, la ampliamos hacia los derechos ambientales de la mujer y colectivos de última generación. ¿Y por qué no fortalecemos su poder judicial? La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha invitado a Venezuela a reingresar a ese sistema. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa?
¿Por qué se le vulneran a partir de autoridades administrativas e incluso parlamentarias los derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana cuando la carta que firmamos todos en 1972 no permite que se le violen los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana si no es por sentencia de juez penal? Y estamos aguantando la violación de ese sistema, pues es hora de que el sistema interamericano puesto al orden del siglo XXI más poderoso permita que aquí haya un pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente, y lo dice el presidente colombiano, que ha visto en su tierra morir miles de militantes de la izquierda colombiana, asesinados. Aquí tiene que haber un pacto democrático como se propuso en el 72. Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político. Pero si llegan las derechas al poder, no es para matar a las izquierdas. No es sino la convivencia y la pluralidad ideológica lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución. Y finalmente, y termino a pesar de haberme alargado, hay tres temas que esta conferencia ya ha abordado y debe abordar. La salud. ¿Cómo nos defendemos de los poderes monopólicos de unas empresas que usan la medicina como un factor de poder y enriquecimiento mientras mueren millones de personas? Tenemos que juntarnos. La propuesta de México es importante y la sustentamos. Tenemos que tener un organismo común que nos defienda de la codicia alrededor de la medicina y que pueda llevar la medicina que se necesita al que la necesita, a la que la necesita. La propuesta, creo también mexicana, de una agencia aeroespacial latinoamericana. Indudablemente tenemos que, estando en la línea del Ecuador, muchos de nosotros, usarla en función de que esa industria aeroespacial le pueda servir a nuestros pueblos, que podamos meternos en ese camino que otros países ya han transcurrido por él sin que nosotros lo hagamos. Y finalmente los trenes. Por el Pacífico no se puede juntar toda la región andina hasta llegar al Atlántico. El viejo sueño del canal de Panamá, pero visto en trenes. Es que nuestras ciudades más poderosas del lado Pacífico no se pueden integrar por los desiertos a través de un tren que junte nuestras principales ciudades y por territorio colombiano y venezolano llegar al Atlántico. Bolivia no tendría una posibilidad allí cuando no tiene mar. No tendría una posibilidad de ligarse tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, es decir, al mundo, si adelantáramos este proyecto. Yo creo que el tema de los trenes, y el presidente Boric en Chile me invitó a la inauguración, pero me tocó salir por una crisis climática en Colombia. Está en el camino adecuado, pero ese camino adecuado porque no es la imitación de la gran autopista norteamericana que usa una movilidad intensiva en combustibles fósiles lo que nos va a salvar ahora en el siglo XXI. Destruimos nuestros trenes, ahora hay que reconstruirlos. La red férrea que se propone también tiene un eje troncal, que es el Pacífico, que puede ir desde Santiago de Chile o más al sur hasta el Caribe colombiano y el Caribe venezolano, y ese sería uno de los grandes esfuerzos de integración de nuestras culturas, de nuestro pueblo, de nuestro comercio. Dejo ahí, señor presidente, muy amable por haberme escuchado. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal.
Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.